psiquiátrico. En la tarde de hoy vamos a abordar las consideraciones que están en torno al tema de la patología dual a través del tiempo. En primer lugar, agradecer también pues la presencia de los expositores que con su experiencia y su esfuerzo nos presentan un avance y una precisión sobre los mismos, y de esa manera pues darle los contenidos que tal vez el público y los que asistimos esperamos. Tengo el gusto de presentar al doctor José Ordóñez, de Ecuador, médico psiquiatra, magíster en investigación para la salud, máster en drogodependencias, entrenador en programación neurolingüística, diplomado en hipnosis, médico tratante en el CRA y en la Latino Clínica, y presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría, núcleo de la SUAY. Vamos a pedirle al doctor Ordóñez que nos aborde el tema relacionado con patología dual en América Latina. Muchas gracias, doctor Ordóñez. Gracias, doctor. Hola. Hola. Buenas tardes con todos. Realmente cada vez que me ponen un micrófono al frente, ya me fui pasando, me complico porque como siempre suelo hacer de alguna manera un proceso regresivo y cantar no sé, entonces me genera un cargo de conciencia y una fobia específica, sobre todo con estos tipos de micrófonos. Qué gusto, buenas tardes, espero que estén disfrutando de este congreso, pues muy contento con los 50 años del CRA. He regresado al CRA desde el mes de enero, después de 14 años de ausencia aproximadamente, donde empecé. Cuando empecé la carrera de psiquiatría realmente no me imaginé la complejidad que había dentro de todo este problema. Recuerdo que yo era médico de emergencias del Hospital del Seguro Social, hacía traumatología, me encantaba la sangre y no porque era Drácula, ¿no? Realmente cuando llegué al CRA en aquella ocasión, algo que extrañaba era la sangre en mi mandil, algo de pronto bien extraño, pero realmente a los 15 días como que quería salir corriendo del CRA. Recuerdo alguna ocasión llegar a la casa y decirle a mi señora, oye, ¿sabes qué? Yo devuelvo la beca, yo no quiero ser psiquiatra. Para mí toda la psiquiatría se engloba y se encarrila o solamente es prescribir me acuerdo que decía carbamazepina, haloperidol, diazepam y ¿cuál otro era? A ver, me falta uno. Bueno, ya lo iremos llenando el vacío de memoria conforme pase la conferencia. Menos aún me hubiera imaginado estar el día de hoy junto a ustedes de pie hablando sobre este tema que realmente es complejo y bastante complejo para todos quienes hacemos salud mental y medicina en general. Es un tema muy pocas veces tomado en cuenta, que a lo largo del tiempo, conforme hemos ido pasando en la experiencia después de haber salido de mi posgrado, recuerdo que uno de mis primeros trabajos fue en una comunidad terapéutica y después de eso fui rotando por algunas comunidades terapéuticas y el conflicto más grande que se me daba con los dueños de las comunidades terapéuticas y los directores, y creo que no fue solamente mi experiencia, sino debe haber sido la experiencia de muchos compañeros, el hecho de decirle, ¿sabe qué? Esta persona sí tiene un problema de consumo de sustancias, esta persona sí tiene un consumo, una dependencia a la marihuana, pero aquí hay un problema. Esta persona está sintiendo que le está siguiendo la policía con antena satélite y que está acá abajo del centro esperándole en la esquina. Y eso sentía antes justamente de empezar a consumir marihuana. Y yo recuerdo que en aquella ocasión fue la primera vez que renuncié a uno de estos centros, es porque
el paciente fue diagnosticado de una esquizofrenia, tenía una esquizofrenia, y llegué donde el director de aquel centro, el dueño, y le dije, ¿sabe que él tiene una esquizofrenia? Este no es el sitio adecuado para él. Debería irse a un centro especializado de atención psiquiátrica. Y lo que él tiene es un consumo habitual, probablemente de marihuana o como una forma de automedicarse para poder generar una solución a su problema de persecución. Lo que me quedó viendo, el señor dijo, bueno, si quiere trabajar aquí está bien, pero no le va a mandar a otro centro porque esa persona consume marihuana y este es el sitio preciso. Y así sucesivamente, y creo que ese problema perdura hasta la actualidad. Y yo suelo decir muchas veces que este tipo de estudios hace temblar ese tipo de centros. Y no es porque esté en contra de los centros, pero si es que vamos a empezar viendo y conforme avancemos la conferencia, nos vamos a dar cuenta que la investigación, sobre todo la epidemiológica, nos empieza a dar una luz con respecto al sistema de atención que debe brindarse a este tipo de pacientes, a los adictos. O vemos la adicción por un lado focalizados, o empezamos a tener una visión de túnel solamente del trastorno psiquiátrico. Y es así como tenemos los centros de tratamiento divididos en centros de atención psiquiátrica y centros de atención de recuperación de adicciones. Pero muy pocos centros son considerados centros de atención en patología dual. Entonces, la generación del deterioro social de este tipo de patología, ya de por sí, el problema psiquiátrico ya genera un deterioro social, no digamos combinado con el consumo de sustancias. También tomemos en cuenta que este tipo de pacientes también tienen mayor cantidad o mayor riesgo de tener comorbilidades de tipo clínico médico, ¿no? Está por demás decir los problemas familiares que también genera este tipo de conflictos. También la parte económica, la parte de ley, todo lo relacionado con el famoso estrésalo, los factores estresores educativos, sociales, familiares, económicos y legales. Pero conforme vamos adentrándonos en los estudios epidemiológicos, la bibliografía reporta una prevalencia de aproximadamente del 15 al 80%. Es una prevalencia alta. Obviamente que los valores, estos valores más bajos, por lo general están relacionados en estudios de población general y los valores más altos en estudios de centros donde las personas están institucionalizadas. Y los valores intermedios podría ser que si el estudio se realizó en un centro de atención psiquiátrica o en un centro de tratamiento de adicciones o un centro de salud en general o un hospital general. Y también lo que pude notar conforme fui revisando algunos artículos es que existe una diferencia obviamente entre la prevalencia de la patología dual entre hombres y mujeres, y se dice que las mujeres tienen mayor predisposición que los varones a tener una patología dual. Aquí tenemos que la comorbilidad psiquiátrica en los diferentes estudios, y para los que no tengan temas de tesis o para los que deseen hacer investigación, pues aquí hay 4 puntos bastante interesantes que hay que tomar en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta que el origen de la patología dual o el diagnóstico de la patología dual, por lo general lo hacemos de forma transversal, es decir, en ese momento, ¿sí? Pocas veces podemos ir hacia atrás y determinar si fue primero el huevo o la gallina, ¿no es cierto? ¿Qué fue primero? Y podemos empezar a dar vueltas. No, que el trastorno psiquiátrico probablemente es el que provocó el consumo de sustancias, favoreció el consumo de sustancias. Ah, no, es que el consumo de sustancias es el que favorece el trastorno psiquiátrico. Pero la mayoría de nosotros en ese momento podemos tener a un paciente que llega a emergencia bajo intoxicación de una sustancia, con un síntoma ansioso, con un síntoma depresivo, con ideas suicidas,
¿Y qué mismo es? Es un paciente con un trastorno de salud mental de tipo psiquiátrico o adictivo. Obviamente la adicción forma parte de la psiquiatría, pero llamémoslo así, u otro tipo de trastorno mental. Entonces, nos genera conflictos, porque no sabemos si en realidad le damos el ingreso al ala de psiquiatría o al ala de adicciones. Entonces, tenemos que pasar por un periodo de purificación, es decir, que tenemos que pasar por ese espacio llamado limbo de desintoxicación, donde la persona va a permitirse eliminar la sustancia y después de aproximadamente un mes tengamos una sintomatología mucho más clara, un horizonte más claro, sin mucha montaña, sin mucho bosque, sin mucha nube. Y es así como podemos tener de alguna manera más claro y podemos evidenciar que de pronto si hay un trastorno de consumo de sustancia adjunto a un trastorno psiquiátrico. Entonces podemos verlos de manera independiente. Y es así como después de haber buscado en PubMed algunos artículos, igualmente a través de lo que es el internet, he recopilado unos pocos artículos para hablar de lo que es la parte de la patología dual en Latinoamérica. La mayoría de estudios son más bien de tipo epidemiológicos, estamos hablando de estudios de tipo descriptivo. Tomemos en cuenta que existen muchos niveles en investigación, ya les voy a poner antes de terminar la conferencia un triángulo justamente de un colega peruano, José Supo, quien hace un gráfico muy bonito acerca de los niveles de investigación y cuáles son los pasos que se tienen que ir siguiendo. Pero en América Latina estamos en pañales en realidad, estamos en pañales, son estudios aislados, no existen datos generales de un país, sino de sitios específicos, ¿no? Entonces tenemos por ejemplo este estudio que habla de la prevalencia de patología dual en el sur del Perú. Bueno, este estudio realizado por Segarra Valdivia y colaboradores en 2016 es un estudio más bien en población general y aquí más o menos ustedes verán con la barra amarilla que él habla de la prevalencia de una patología dual aproximadamente de un 48-49% en población general en el sur del Perú. Y dentro de esta patología dual, los diagnósticos que se presentan con mayor frecuencia en esta zona es el trastorno mental de tipo orgánico, que es el más diagnosticado, aproximadamente entre un 46%, seguido por los trastornos psicóticos, trastornos de personalidad, trastornos del estado de ánimo y por último los trastornos de ansiedad. Este es un estudio más bien consultado y analizado a través de documentos. Los datos, por eso es que existe tanta variación entre 15 y 80%, porque va a depender del tipo de instrumento con que se realice la recolección de los datos. Algunos harán estudios, en ese momento estudios transversales con diagnóstico en ese momento por medio de instrumentos como el MINI, como el CIDI u otro tipo de escalas, mientras que también puede ser sencillo ir a un centro, empezar a revisar las historias clínicas, realizar un análisis documental, determinar los diagnósticos por los que han sido atendidos y empezar a sacar la prevalencia de esa manera, por medio de estudios de tipo retrospectivo. Otro estudio que encontramos es la patología dual en la población general en Itagüí, en Colombia. Pasé a Colombia, empecé a buscar país por país en lo posible qué tipos de estudios encontramos. En este estudio nuevamente de tipo descriptivo, pero este se realizó en una unidad de desintoxicación, entonces estamos hablando que está entre el día del ingreso hasta los 30 días, las unidades de desintoxicación son los primeros 30 días, ¿no? Y obviamente el resultado, ¿cuál es? El más frecuente, desde mi punto de vista, obviamente los trastornos de ansiedad, ¿sí? Los trastornos de ansiedad, pero también tenemos la presencia del trastorno depresivo mayor,
también han diagnosticado de un trastorno oposicionista desafiante y que la prevalencia también es alta, ¿sí? El trastorno de estrés postraumático, las fobias y el déficit de atención. Esto, bueno, aquí hay un error y tengo que corregirlo en este rato. Realmente no puede ser en unidad de desintoxicación si hablamos de población general. Aquí debe haber una falla de transcripción, tengo que corregir eso. Acá tenemos otro estudio piloto, ¿sí?, sobre la prevalencia de patología dual en pacientes en tratamiento en la Comunidad de Madrid. Traje, ¿por qué? Porque tenemos que ir ampliando en investigación cuando no existe información cercana los países que más o menos podrían ser similares a nosotros, incluso hasta desde el punto de vista cultural o el lenguaje también, ¿no es cierto? Este es un estudio de tipo descriptivo nuevamente, en centros de atención a drogodependientes y en centros de atención en salud mental. Se realizó una consulta y análisis de documentos nuevamente, es un estudio retrospectivo. Aquí tenemos el análisis de 400 historias clínicas. Aquí tenemos un dato en las barras que hablan acerca de la estadística de la patología dual. Si se dan cuenta, el 1 habla de la prevalencia de patología dual en los centros de tratamiento de drogas donde se reporta mayor prevalencia, mientras que en los centros de salud mental un poco menor prevalencia con un promedio aproximado de un 33%, ¿sí? Notándose que el diagnóstico de patología dual se lo hizo más en centros de tratamiento de drogas, de atención de drogas, y un poco menos en centros de atención en salud mental. Los trastornos más frecuentes diagnosticados en este caso fueron los trastornos del estado de ánimo, seguidos por los trastornos de personalidad y la esquizofrenia. Ustedes se darán cuenta que conforme avanzamos van apareciendo diagnósticos específicos, otros tomarán en cuenta solamente niveles generales de diagnóstico, todo va a variar y todo va a ser diferente de acuerdo al instrumento de estudio y cómo fue elegida la población de muestra. Otro estudio que encontramos y que busqué fue en Cuba. Encontramos aquí, el título es Patología dual, trastornos del estado de ánimo y de ansiedad en mujeres drogodependientes. Este fue un estudio descriptivo transversal en el Servicio Femenino de Adicciones. Aquí se realizó, en cambio, se utilizó varios instrumentos. El análisis documental de las historias clínicas, una evaluación neuropsiquiátrica por medio del SCAN, sí, sobre todo para diagnosticar lo que es trastorno por consumo de sustancias, y una entrevista internacional neuropsiquiátrica que es del MINI. Tomaron en cuenta a 150 damas y encontraron lo siguiente: el episodio depresivo leve bordea aproximadamente el 20%, el episodio depresivo moderado aproximadamente el 30%, los trastornos de ansiedad generalizada aproximadamente el 14%, el trastorno mixto ansioso depresivo aproximadamente el 27% y el trastorno obsesivo compulsivo aproximadamente el 8%. Entonces, nuevamente empezamos a observar la diferencia de acuerdo al instrumento. Ahora vamos a hablar estudios ecuatorianos. Entre estos encontré uno que fue realizado en el hospital, en el Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús. Es un estudio de tipo descriptivo, aquí según leí, fue realizado solo en un mes. El estudio es en la unidad de salud mental y drogodependencia. Se ocupó nuevamente la entrevista MINI en 138 individuos. Y nuevamente, pero esta vez aquí nos marca, hay un marcador adicional, el riesgo de suicidio. Y encuentra que aproximadamente el 47% de pacientes con patología dual en ese centro, en ese momento, tenían un riesgo de suicidio aproximadamente el 48%. Asimismo, seguido por los trastornos del estado de ánimo en un 40% nuevamente,
Y llama la atención también otro diagnóstico, pero ya no como trastornos de personalidad, porque el MINI sobre todo califica lo que es trastorno antisocial de personalidad. Entonces aquí tomaron en cuenta este dato, que es aproximadamente el 18%. Y finalmente el trastorno psicótico entre un 12%. Bien, este es un estudio justamente con el que realicé la tesis para la maestría en investigación. Este estudio fue realizado en el CRA, aquí en la ciudad de Cuenca, entre abril a diciembre del 2016. Se tomó en cuenta absolutamente a todos los pacientes que contaban con un diagnóstico de trastorno por dependencia a sustancias, o trastorno por consumo a sustancias más bien, y se realizaba la aplicación de la entrevista MINI. El resultado que dio en el CRA entre abril a diciembre del 2016 fue: la prevalencia de patología dual bordeaba aproximadamente el 76%, y los trastornos más frecuentes en orden de importancia que encontramos fue la mayor prevalencia en los trastornos de ansiedad, seguidos por los trastornos del estado de ánimo, el trastorno antisocial, el trastorno psicótico. Sin embargo, si bien no puse aquí, pero sí dentro de lo que es el marcador del MINI, sí se midió riesgo de suicidio y bordeaba aproximadamente el 30% de los pacientes. Dentro de los trastornos de ansiedad, el más frecuente era el trastorno de ansiedad generalizada. Dentro del trastorno de ánimo, el más frecuente era el trastorno afectivo tipo bipolar, ¿no? Y así vamos a México, en cambio, en un estudio de tipo descriptivo, transversal, con 346 individuos de sexo masculino. Se aplicó una entrevista clínica, la escala de manía de Jung, el CIDI y el mini examen cognitivo. Ellos reportaron que aproximadamente el 75.2% de estos 346 individuos tenían un diagnóstico de patología dual. Pero esta misma investigación reporta que aproximadamente el 83.5% de los trastornos psiquiátricos precedieron al trastorno de consumo de sustancias. Y así sucesivamente, también nuevamente, en cambio aquí tenemos, justamente por el tipo de entrevista que se realizó, otro tipo de diagnósticos. Es difícil encasillar diferentes estudios, o sea, de acuerdo al instrumento, cuáles son los propósitos de la investigación, lo que hace que los resultados sean muy variados, ¿no? Y tenemos que encuentran el trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador como primera opción, seguido por los trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, trastorno de control de impulsos y trastornos de alimentación. Nuevamente regresamos a Cuba, a La Habana, y encontramos un estudio de comorbilidad, de dependencia del alcohol y trastornos de ansiedad. Ya empezamos a hablar un poco de lo que es sustancias específicas y ciertos tipos de trastornos. Entonces tenemos que este sí fue realizado en la unidad de desintoxicación, fue el SCAN el que se ocupó. Aquí hay 70 individuos y los síntomas de ansiedad están presentes en el 50%. Aquí notamos que al estar en desintoxicación, obviamente la ansiedad es más frecuente, así es que no sé si deberíamos encasillarlas como patología dual directamente, no, sino más bien como sintomatología propia del síndrome de abstinencia. Otro estudio realizado en Madrid, donde habla de pacientes psiquiátricos con problemas asociados al alcoholismo, reporta nuevamente trastornos de personalidad, adaptativos, nuevamente tenemos trastornos del humor, ansiedad, trastorno psicótico y problemas afectivos bipolares. Y más o menos, nuevamente coincidiendo con las estadísticas, la patología dual en un 76.5%, nuevamente se hace presente
los trastornos de personalidad. Este dato es uno de los que coincidió con nuestro estudio, con el 32.9% del riesgo de suicidio, el 26.1% de trastornos depresivos mayores. Aquí hay un detalle en la entrevista Mini, que el Mini diagnostica trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo mayor recidivante, un trastorno depresivo mayor recurrente, trastorno distímico, hipomanía y manía. Entonces, a veces más bien los resultados se reportan tal cual como dice el estudio, pero ya sabemos que si existe ya hipomanía o manía, esa depresión automáticamente ya deja de ser una depresión, se convierte en bipolaridad. Entonces, por lo tanto, si es de acuerdo al tipo de instrumento, en el estudio podría ser tal vez menos la frecuencia de trastorno depresivo y mayor la de bipolaridad. Este es el cuadrito que les comenté, el triángulo justamente de José Supo, donde habla de que obviamente la base de todos los estudios son los estudios de tipo cualitativo, exploratorios, donde encontramos los síndromes, ¿no? Luego seguidos por los descriptivos que nos indican frecuencia y porcentaje. Los relacionales que ya empiezan a hacer estudios más bien de tipo asociativo, donde incluso la estadística cambia, aunque siguen siendo de tipo observacionales, entonces buscan factores asociados. Posteriormente los explicativos que buscan factores causales, asimismo la estadística cambia. Posteriormente los predictivos y los aplicativos. Cada uno nos da el síndrome, epidemiología, factores asociados, factores causales, pronóstico y aplicativo tratamiento. Por lo tanto, los resultados que hemos visto aquí dependen obviamente del tipo de investigación, del nivel de la investigación que se está realizando y el diseño de la investigación como tal. También hay diferencia por la unidad de estudio, o sea, qué tipo de población es la que estuvimos observando, qué tipo de población es la que se está estudiando. También va a depender de las variables a medir, qué tipo de trastornos son los que vamos a querer encontrar, el instrumento de análisis, la forma de muestreo, cómo va a ser el estudio, va a ser longitudinal, va a ser transversal, retrospectivo, prospectivo. El análisis de los resultados también va a hacer cambios. Las conclusiones que podemos sacar después de esto es que si hay interés por investigar la patología dual en Latinoamérica, sin embargo, la información no está ordenada, está muy desordenada. Los estudios resaltan la importancia de entender cuál de los dos trastornos es primero o cómo está el orden realmente de este tipo de trastornos con la finalidad de establecer políticas públicas de salud mental. Es importante profundizar en estudios ya una vez que tenemos la línea de investigación, empezamos a determinar los estudios descriptivos y pasamos a los analíticos y así sucesivamente en la escala. También podemos concluir que los trastornos que siempre vamos a tener que tomar en cuenta es que si es que existe una prevalencia tan alta, tendríamos que preguntarnos que en esos centros de tratamiento que están autorizados y que son guiados por personas que no son formadas en salud mental, tienen un alto porcentaje de prevalencia de patología dual de por medio, por lo tanto el nivel de atención debería cambiarse. La diferencia de los resultados radica en el tipo de instrumento utilizado. Y finalmente unas pequeñas recomendaciones: se podría establecer un instrumento estandarizado con fines investigativos que esté de acuerdo en Latinoamérica para obtener datos epidemiológicos parecidos, ¿no? Creación de un protocolo de investigación regional para enriquecer la línea de investigación de patología dual en Latinoamérica, motivar a los centros de tratamiento a crear líneas de investigación y sobre todo fomentar en cada uno de ellos que se procese la información de manera adecuada y crear líneas de investigación regionales y sobre todo crear medios de publicación regionales que motiven a los investigadores, que lo capaciten y que a la vez faciliten la publicación de su producción científica en un medio regional. Muchas gracias y hasta pronto.